Yo quiero hablar, y como título lleva la prédica de hoy, fervientes en espíritu. Diga, fervientes en espíritu. Ahí está, mire. Fervientes en espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban al Señor? Glorifíquele al Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, yo quiero ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Y vamos a tomar este pasaje donde el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, la carta a los romanos, Romanos capítulo 12, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Mira el consejo que le estaba dando, ¿no?, a la iglesia allí que estaba en Roma. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y termina diciendo, sirviendo al Señor. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay dos cosas importantes que destaca aquí este pasaje bíblico que hemos leído. El primero, tan importante, es la condición de nuestro corazón. Es ferviente en el espíritu. Lo primero que destaca aquí, fervientes en espíritu, es la condición de nuestro corazón, la que tiene que tener esa condición, ferviente en el espíritu. Y la segunda es la manifestación de esta condición. ¿Y cuál es la manifestación del fervor del espíritu? Sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dos cosas importantes de las que vamos a hablar en esta noche, porque hablamos de que este mes estamos con este lema de apasionados en Cristo. Y sabe que uno de los sinónimos, hay varias palabras, varias frases sinónimos de apasionado. Y yo busqué dos, ferviente y ardiente. Ferviente, diga ferviente y ardiente. Son sinónimos de la palabra apasionado. El fervor es necesario, muy necesario para avanzar en el reino de Dios. Si vemos la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que lo movía a hacer cosas mucho más de lo que pudiéramos pensar. Mire, si la iglesia primitiva se hubiera movido pensando permanentemente, voy a ir allá, me van a encarcelar y peligra mi vida, peligro mi familia, quizás vaya a la cárcel, quizás muera crucificado. Si ellos se movían pensando los perjuicios y el riesgo, no se hubieran movido. ¿Y qué es lo que pasaba con esta iglesia? Porque esta iglesia, cuanto más era perseguida, más se multiplicaba. El diablo dijo, ahora persigo a la iglesia, mato a los cristianos y se terminó. Muerto el perro, se acabó la rabia, pero le salió todo al revés. Porque la iglesia, cuanto más perseguida fue, es cuando más se multiplicó y es cuando más no se quedó en Jerusalén. Si no hubiera quedado la iglesia en Jerusalén, pero hermano, empezaron a revolucionar ciudades los cristianos, porque en la persecución tenían que huir porque peligraba su vida, pero ellos extendían la predicación del reino. En el momento no lo entendían. Pero quiero decirle algo, ¿qué es lo que hacía que estas personas, hoy quizás vamos a la iglesia, hace mucho frío, a ver si me engripo y a ver si me muero? Y estamos hablando solamente del clima. Amén. Esta gente, hermano, tenía que ir a predicar el evangelio y sabía lo que le podía esperar allí adelante. Hubo mártires, persecuciones, perdían sus bienes, eran prendidos fuego en las plazas por ser cristianos. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que lo movía a seguir adelante y no interesarle nada? Era que estaban llenos del Espíritu Santo. Eran que estaban ardiendo del Espíritu Santo. Tenían un ferviente espíritu, por eso la pasión. Y le decían, callen y no prediquen más, y los sacamos de las cárceles. Y lo sacaban de la cárcel y seguían predicando. Y llegó un momento que al apóstol Pedro le dijeron, no hablen más de Jesús.
Más vale obedecer a Dios que a los hombres, le dijo. ¿Cómo podemos callar y de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? Tenemos que seguir predicando a Cristo, cueste lo que cueste. Si nos cuesta la vida, nos cuesta la vida. Si nos cuesta las posesiones, nos cuesta las posesiones. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿En qué nivel espiritual estaba la iglesia primitiva? Eran fervientes del Espíritu. Entonces, hermano, ellos servían a Dios. Servían a Dios porque amaban a Dios, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, que el fervor, la condición de su corazón, era tal la potencia que le daba, la llenura del Espíritu, que, hermano, traspasaban fronteras y lo que fuere. En un momento, hermano, estaban decayendo espiritualmente porque Herodes los estaba persiguiendo. Y dice que van al templo y van a orar. Y cuando empiezan a orar, hermano, dice que empezaron a hablar con Dios diciendo: mira las amenazas de Herodes, mira, Señor, oh, tú que enviaste a Jesucristo, que murió, resucitó, y le empiezan a hablar con el Señor. Mira ahora, y dice que en un momento el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dice así la palabra o no dice así? Hermano, estaban flaqueando, estaban dudando, estaban bajando los brazos. Pero llegó un momento que cuando la inyección del Espíritu Santo vino sobre ese lugar y se manifestó la presencia de Dios, hermano, automáticamente salieron y siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo más allá de las consecuencias. Alábele al Señor. Recuerdo hace 2 años atrás con la pandemia. Qué experiencia, ¿no? Cuántas cosas que hemos vivido. Y muchos que decían tener fe estaban en una cueva, hermano, como Gedeón. Y otros estaban enfrentando la circunstancia. Y no era ser negligente, sino que seguían haciendo la obra de Dios. Y si perezco, perezca, como dijo la reina Esther. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno está lleno del Espíritu, cuando uno tiene la convicción, cuando uno tiene el llamado, hermano, no te detiene nada hasta que Cristo te lleve. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, necesitamos recuperar el fervor espiritual. Las iglesias de Jesucristo, no estoy hablando fuente de gozo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en este tiempo, tiene que, hermano, hacer una recapitulación de muchas cosas. Y lo que nos tiene que mover, hermano, no es la estructura, sino el poder del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, no la detiene ni las leyes terrenales, no la detiene nadie. Y cuanto más nos persigan, porque viene persecución, hermano, viene persecución. En esta década se está armando ya todo el orden mundial para que el anticristo reine. Esta década, hermano, va a ser clave para la iglesia de Jesucristo. Muchos van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque no son entendidos los tiempos. Tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Cristo viene pronto, hermano. No es tiempo de estar en nuestras casas, no es tiempo de dedicarnos a lograr tantas cosas y olvidarnos de lo más importante de nuestra vida espiritual y de lo que Dios nos encomendó hacer, porque Cristo viene pronto. Entonces aquí, hermano, el fervor es necesario para avanzar en el reino de Dios. Vamos a evangelizar, pastor, hace frío. Mira cuando estemos cara a cara con el Señor, ¿y por qué no fuiste? Hacía frío. ¿Vio? ¡Qué tremendo! ¡Está lloviendo! Pero ¿sabes una cosa? Con frío o lloviendo vale más un alma que todo el oro del mundo. Y que cuando le predicamos y se convierte a Cristo, hay fiesta en los cielos. Y no importa si nos resfriamos, no importa si en ese momento tenemos frío, pero ¿sabes una cosa? Es un golpe duro al diablo. Le estamos arrebatando las almas, el botín al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El fervor es necesario para avanzar en el reino de Dios y los cristianos son impulsados por la llenura del Espíritu, el fervor espiritual. Ahora, ¿cómo produzco ese fervor en mi vida? Porque una cosa es saberlo, pero ¿cómo hago? Diga, ¿cómo hago? Bueno, no lo veo muy convencido.
Diga, ¿cómo hago? Ahora sí. Primero, dice la palabra de Dios, en Romanos que leímos, allí está diciendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dos palabras. Diga, diligente, perezoso. Hermano, qué tremendo que es esto, ¿no? Dice el texto, en lo que requiere diligencia. Diligencia quiere decir responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios. No solamente hablo, sino actúo en lo que creo y en lo que sé que tengo que hacer para Dios. Diligente, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el libro de Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada, diga nada, nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Y esta ley rige para todos los órdenes de nuestra vida. Amén. Porque está aquel que no trabaja, que no hace nada y nunca alcanza nada. Pero en lo espiritual es lo mismo. Porque es una ley espiritual. Y dice, qué tremendo, hermano, el alma del perezoso desea. ¿Cómo me gustaría tener esto y tener lo otro? Está deseando, pero no hace nada para alcanzarlo. Ahora, mas el alma de los diligentes será prosperada. Diligente, hermanos, aquel que pone mano a las obras y se mueve en lo que ha creído, aunque no lo ve, pero sabe que lo va a alcanzar. ¿Cuántas veces tenemos personalmente una visión para nuestro trabajo, para nuestra familia? Y cuando tenemos la visión caminamos y se cumple. ¿Cuánto más cuando tenemos una visión espiritual de parte de Dios no se va a cumplir? Si queremos ser cristianos fervientes en espíritu, debemos buscar diligentemente la llenura del Espíritu. Por eso Jesús, ¿qué le dijo? No se muevan de Jerusalén hasta que sean saturados, llenos del Espíritu Santo. Porque si no, ustedes van a pelear con sus fuerzas y van a querer hacer todo con sus capacidades y fuerzas. No funciona. Y muchas veces la iglesia se quiere mover con las propias capacidades sin el poder del Espíritu. Tenemos que reconocer que el que hace la obra es el Señor y no nosotros. Tenemos que reconocer que nosotros somos enviados, pero Dios se tiene que ir glorificando. Por eso muchas veces caemos en descrédito y no nos creen, porque no vemos el respaldo de Dios. Pero cuando nosotros nos movemos en la llenura del Espíritu Santo, mientras nosotros vamos caminando, el Espíritu Santo va abriendo camino. El Espíritu Santo va tocando a quien tenga que tocar. El Espíritu Santo va destrabando lo que tenga que destrabar. El Espíritu Santo respaldará la palabra que soltemos hacia una persona y Dios se va a glorificar. Por eso los discípulos llegó un momento que oraban y decían, Señor, acompáñanos con señales y prodigios mientras nosotros predicamos la palabra del reino. Acompáñanos con señales. Son importantes las señales. Son importantes porque hay gente que va a creer no solamente por lo que le decimos, sino que vea el poder de Dios para creer. No es que va a vivir toda la vida de esa manera, pero necesita conocer el poder de Dios. O me va a decir que usted llegó a la iglesia porque quiso. No, yo conocí el poder de Dios. Y todos los que estamos aquí conocimos de una manera u otra el poder de Dios. Y dijimos, wow, es verdad, Dios existe. Dios tiene poder. No solamente lo vimos en otros, sino en nuestra vida. Y lo seguimos viendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, y se nos recuerda una vez más lo que dice Jeremías 29, del 13 al 14. Para ser ferviente en espíritu, dice el Señor, me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Seré encontrado por ti, declara el Señor. Hermano, no es que yo vengo a una reunión y viene, me toca el Espíritu y ya estoy saturado. No, hermano, hay una búsqueda. Ahora, cada vez que nosotros busquemos, vamos a ir llenándonos del Espíritu. Vamos a ir saturándonos. Es como un vaso cuando lo empezás a llenar de agua, no se llena de golpe. ¿Por qué? Porque tenés la canilla que tiene un caudal y tu vaso es grande y se tiene que ir llenando. De la misma manera nos vamos llenando, pero con nuestra búsqueda. No con una manifestación del momento. Qué bueno, porque en la reunión hay momentos donde el Espíritu se manifiesta. Pero hermano, pero después que te fuiste, si no hay una búsqueda intensa, eso no perdura.
Tenemos que buscar al Señor cada día. Dice que la iglesia primitiva iba a la hora de la oración, dice que ayunaba, dice que buscaba y vivían llenos. Porque una vez que somos llenos hay que mantenerse lleno del Espíritu. Ah, pero hablo en lengua. No, pero eso es una señal y no tiene que ver. Podemos hablar en lengua, quedó la señal y estamos vacíos y no llenos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y hoy hay una iglesia que está media, no sé si vacía o media llena. La iglesia de Jesucristo. Porque, hermano, no estamos influenciando la sociedad, no estamos influenciando el país, no estamos influenciando. La iglesia marcaba una diferencia, algo tendría que ocurrir. Nos hemos quedado en muchas cosas que son buenas porque ha avanzado en la alabanza, en todo lo que usted quiera, hermano. La pantalla que algunos tienen, está todo muy lindo eso, pero si no está el poder del Espíritu, hermano, es simplemente un show. ¿Está escuchando? Podemos poner butacas lindas, esto es lindo, vengo acá y por lo menos 2 horas estoy en el cielo. Pero no pasa por ahí. Gloria a Dios por todo eso. Y lo podamos alcanzar y las iglesias que los han alcanzado, gloria a Dios. Pero sin dejar poner la mirada en lo más importante, que vivir ferviente en el Espíritu. ¿Sabe dónde está tu plataforma y la mía? En la calle, en el trabajo, en tu familia. En el colegio. Ahí es donde nosotros estamos en la plataforma donde Dios nos quiere usar. Ahí no hay luces, ahí no hay pantalla, ahí no hay sonido. Ahí estás tú con el poder del Espíritu Santo y el que tiene la necesidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está entendiendo esto, iglesia? Y hay muchos que no quieren predicar. Porque no hay, ¿qué es lo que te mueve? El fervor del Espíritu. Y si no te mueve, entonces nos estamos dando cuenta que algo está pasando. Hola, hermano, si me buscares, dice, me buscarás y me encontrarás cuando me buscares de todo corazón. A veces lo buscamos por la necesidad. A veces lo buscamos, Señor, te pido sanidad. Y está bien, Señor, prospérame en esto. Pero el Señor te dice, no me busques por eso, búscame por eso, pero búscame porque yo soy el que soy. Búscame porque yo soy el Dios de amor, soy tu Dios, soy tu Padre. Búscame de esa manera. Hola. Ahí está la cuestión, tener una relación. Y a veces sin pedir nada, Dios lo va a hacer antes que lo pidamos. ¿Sabe cuántas veces lo comprobé yo eso? Sin pedir nada. Porque a veces nos convertimos en pedigüeño. Dame. Dice, ¿y cuánto vas a hacer lo que yo te dije que haga? Porque te habla el Señor. No sé si a usted, pero a mí me habla y me dice, ¿y por qué no hiciste esto? Tienes razón, Señor, te pido perdón. Me vuelvo de todo corazón. Reconozco que esto no lo hice. Y esto es como los chicos, te voy dando de a poco, pues si te doy todo de golpe, es así, hermano. Ahora, si queremos ser cristianos fervientes en el Espíritu, qué importante es buscarle de todo corazón. Pero también la palabra que leímos en Proverbio 13:4 destaca 2 palabras. Una dice, el alma del perezoso, dice, desea y no alcanza nada, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Sabio y el otro es el necio. El sabio, hermano, es aquella persona que escucha, aquí mire, yo lo puse. El sabio es aquella persona que recibe la palabra de Dios y busca el entendimiento para caminar en ella. Por eso el Señor dice en el Salmo 32, del 8 al 9, te haré entender. ¿Y qué más dice? Te enseñaré. O sea que nos hace entender y nos enseña el camino en que debemos andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es como los chicos, cuando los vamos acompañando y vamos viendo, tené cuidado esto, tené cuidado lo otro. Esto no lo hagas, no agarres por aquí, agarrá por allá. Deja esto, toma lo otro. El Señor, hermano, quiere, una persona que es sabia, quiere entender la voluntad de Dios. Te haré entender y te enseñaré. Y nos enseña a través de las experiencias de vida. A veces nos hace pasar por cosas que no queremos pasarlas, pero allí está la enseñanza para nosotros.
Los desiertos, hermanos, son necesarios. Las luchas, las aflicciones son necesarias porque allí es donde nosotros aprendemos. En vez de quejarnos, entender qué es lo que me querrá enseñar el Señor en esta prueba que estoy pasando, en esta lucha que estoy pasando. Otro puede decir, ay, el Señor me abandonó y el Señor me dejó. El Señor ya no me ama, a mí hace acepciones. No, dice que ya a vos y a mí nos amó con amor eterno. Y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Quédate tranquilo, hermano, que aunque te dejes de congregar, el Señor te sigue amando. Quédate tranquilo que si vos y yo pecamos, te sigue amando. Hola, ¿cuántos están entendiendo eso? No pasa por lo que hagamos, es por la misericordia de Dios. Pero sí quiere que nosotros, hermano, entendamos la voluntad de Dios, no a nuestra manera. Y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Ese es el sabio, el que está permanentemente queriendo entender lo que Dios te está hablando y cómo hago, Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor nos va a enseñar a través de su Espíritu Santo y su palabra. Pero después le dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Amén. El entendimiento es fundamental, hermano. Un caballo o una mula no tienen entendimiento ni razonamiento y por eso hay que guiarlos de esa manera. Pero a veces nosotros como cristianos, hermano, teniendo entendimiento, Dios nos tiene que llevar de esa manera. Porque no estamos queriendo entender la palabra. No estamos queriendo aprender de cómo tenemos que caminar. Entonces el Señor que dice, bueno, no me queda otra. Empieza ahí con las riendas. Dice, con cuerda de amor te traje, pero con cuerda, y ahí y te frena esto y te tira. ¡Uy, cómo duele! Porque nos ama. Pero qué lindo cuando podemos entender. En cambio, el necio es aquella persona que recibe la palabra de Dios y camina en su propio entendimiento. Una cosa es el sabio, que quiere entender la palabra y quiere caminar en la voluntad de Dios. Y el necio es aquel que escucha la palabra, pero no le interesa, hace como quiere. Y qué tremendo esto, hermano. Dice el libro de Proverbios 24, del versículo 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dos cosas, pereza, destaca acá, y falta de entendimiento. El perezoso, el que, ahora lo vamos a explicar esto, mire. Y aquí, que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Mire lo que dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto pasa con las personas que son perezosas y faltas de entendimiento. Lo dice la palabra. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Y qué es el campo? Nuestro corazón, hermano. El campo es la tierra donde hay que sembrar. Espiritualmente hablando, el campo es nuestro corazón. Es donde el Señor quiere depositar esa semilla. Hermano, qué tremendo, ¿no? El campo es el corazón del hombre. ¿Y sabe lo que es la viña? La viña es el lugar de trabajo, donde se ara la tierra, donde se siembra y donde se cosecha. Nosotros tenemos el corazón, pero ¿sabe una cosa? Por falta de entendimiento no aramos la tierra, no sembramos la semilla y por eso tampoco cosechamos. Como dice aquí el libro de Proverbios. Así vendrá tu necesidad. Oye, ¿qué pasa que la promesa no se cumple? ¿Qué pasa que el Señor no? Lo que vos prometiste, Señor, sí, lo que Dios promete lo cumple. Pero aquí también habla del campo que es nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Y cómo está nuestra viña? El perezoso no trabaja para adquirir entendimiento. El campo del perezoso no trabaja para conocer la palabra, para que Dios le revele, para aprender a través de las experiencias. No, es perezoso. Dice que es falto de entendimiento. ¿Sabe qué es esto? Lo que menciona esta parábola, la ley del mínimo esfuerzo. Hay cristianos que quieren recibir todo del Señor,
con la ley del mínimo esfuerzo. Dios nos amó, Dios tuvo misericordia sobre nosotros, pero hay promesas que se cumplen por medio de la fe, por medio de la paciencia, por medio del entendimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a veces creemos que, bueno, vinimos a un culto, recibimos una palabra y ya está. No, hermano, hay que trabajar el corazón, hay que trabajar en el campo. Durante la semana escudriñar las Escrituras, tener oración, Dios te va a revelar, vas a ir creciendo en ese problema que vas a pasar, vas a experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, vas a desarrollar la paciencia, vas a desarrollar, hermano, allí la fe. Pero no queremos eso, queremos la bendición de Dios. Deseamos y nunca la alcanzamos. Hola. Y después decimos, bueno, ¿para qué voy a venir a la iglesia si yo le pido al Señor y no? No, hermano, que no funciona de esa manera. Hay que leer toda la palabra. Hay principios bíblicos, espirituales, y Satanás hace eso. No pasa nada. No, hermano, hay que trabajar nuestro corazón, hay que trabajar la tierra. Podemos tener un campo, pero hay que trabajarlo, hay que limpiarlo, hay que sacar las ortigas, los cardos, para después sembrar la semilla. Hay que limpiar nuestro corazón. ¿Cuántos están entendiendo? El perezoso no trabaja para adquirir entendimiento. Muchos cristianos no entienden la palabra y la repiten como un versito, pero no la están entendiendo. Ahora, cuando nosotros no entendemos, hermano, el diablo nos roba. En la parábola del sembrador dice, viene el diablo y te roba la semilla. Y fue un culto tremendo, y fue una palabra tremenda. O estuviste orando en tu casa y Dios te da una palabra, pero después, al no adquirir entendimiento, te la robó. Y te quedaste sin sembrarla y sin el fruto. ¿Y sabe qué produce la pereza en la vida del cristiano? Tibieza espiritual. Por eso estamos hablando de fervientes en el espíritu. Muchos cristianos hoy están tibios espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque son perezosos y faltas de entendimiento. No estamos entendiendo los tiempos de Dios. No estamos entendiendo de que en este peregrinar vos y yo tenemos experiencias diferentes, pero Dios nos llamó a todos a caminar con Cristo, nos llamó a ser salvos y nos llamó también a servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo esto, hermano. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, la tibieza espiritual. El Señor le habla a través de Juan, que le revela, al apóstol Juan en la isla de Pasmo, le revela en el libro de Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16. Estaba pasando esto en esta iglesia. Cada iglesia tenía una característica diferente, buena, y lo que el Señor le decía, pero tenés que corregir esto. Dice allí, Apocalipsis 3 del 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! El Señor está hablando a la iglesia, hermano. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Esta iglesia que en su momento estaba ardiendo, estaba ferviente en el espíritu. ¿Cómo puede ser? Y tenía toda la riqueza esta iglesia, porque era una iglesia de un poder adquisitivo alto. Tenía todo lo que necesitaba en el templo, pero se estaba descuidando lo más importante, el fervor espiritual, por lo cual ellos llegaron a Cristo y experimentaron el poder de Dios. Entonces viene esta palabra. ¿Y por qué fue esto? Por la pereza, amén, de no trabajar en nuestra vida o conformarnos con el culto del viernes o del domingo, no estudiar la palabra, amén. No tener ese tiempo de devocional diario en nuestra vida, porque estamos en la vorágine que nos va llevando en este tiempo, trabajar y esto y alcanzar, y está todo bien eso, pero no te olvides de lo más importante, que lo más importante es nuestro Dios, que nos rescató de este mundo, porque íbamos derechito al infierno, que nos sacó de la miseria y de la pobreza espiritual, que nos levantó, que nos dio una nueva oportunidad. ¿Está escuchando, iglesia? Entonces llegó un momento que dejó de trabajar y se conformó con lo mínimo. Es decir, empezó a disfrutar las bendiciones de Dios. Porque Dios la bendijo de tal manera,
pero después se olvidaron, por disfrutar toda la bendición de Dios, se olvidaron de seguir trabajando en el campo, se transformaron perezosos. Y dice que aún en la iglesia, ahí el apóstol Pablo también habla en otras cartas, donde dice, tengo que hablarle como a espirituales, pero no puedo, sino como a carnales. Hermano, después de haber visto tremendos milagros, los dones, la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Y sin embargo no pasaba por ahí el tema, pasaba por el corazón y había pleitos, y había contienda, se estaban enfriando. Y cuando nosotros nos enfriamos, hermano, porque uno no está lleno del Espíritu, no mirá si el hermano te miró mal o no te miró. No, hermano, ¿por qué? Porque vos lo que querés es el fuego del Espíritu y esa pasión te lleva a amar a tu hermano. Esa pasión te lleva a rescatar al perdido. Qué tremendo, hermano. Se estaba enfriando por pereza y falta de entendimiento. ¿Cuánto están entendiendo? En cambio, el hombre diligente, dice, se pone a trabajar para alcanzar buen entendimiento. Amén. Cuando hay una palabra, qué bueno que oremos, Dios, Señor, revelame. Porque cada uno de nosotros, el Señor, ¿cuántos tienen a Cristo acá? A ver. Entonces tenés al Espíritu Santo. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo, el Consolador, el cual yo enviaré en mi nombre, dijo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os le he dicho. Es decir, que si buscamos su rostro y su presencia de acuerdo a nuestro nivel espiritual, Dios nos va a hablar, Dios nos va a revelar, Dios nos va a dar entendimiento. Aunque no la entendamos en el momento, oremos sobre esa palabra y Dios te va a hablar. Y vas a ser de bendición a otros, porque decir, Dios me respondió en esto. Dios hizo esto en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El entendimiento se desarrolla por medio de la palabra de Dios. No hay un entendimiento, este no es un entendimiento humano, es un entendimiento del Espíritu, porque tenemos la mente de Cristo. Mirá lo que dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Luego leo nuevamente, la exposición de tus palabras alumbra. La palabra es la luz, la lumbrera, la que ilumina nuestro entendimiento, no natural, sino espiritual. Porque hay un entendimiento natural, pero hay un entendimiento espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No hace falta que seamos genios, simples. Pero cuando nosotros, hermanos, vamos a la palabra con la revelación, es lo que se llama la palabra rema, revelada, no logos. La palabra rema es la que viene con revelación del Espíritu. Amén. La otra es letra, logos. Cuando leemos la palabra y oramos y Dios nos revela, ilumina nuestro entendimiento y decimos, ahora entiendo. Cosas que no las podía ver con mi entendimiento natural. Ahora entiendo lo que estás queriendo decirme, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando adquirimos entendimiento en la palabra de Dios, esta nos enseña cómo aplicarla en nuestra vida, llevándonos a ser renovados y llenos del Espíritu. Es decir, a medida que vamos recibiendo palabra y entendimiento, hermano, nos vamos llenando del Espíritu. Y vamos llenando del Espíritu, y vamos llenando del Espíritu. Y cuanto más lleno estamos, más revelación tenemos. Y vamos creciendo, porque en cada lucha que vamos atravesando, vamos aprendiendo en la práctica y vamos conociendo más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Nadie puede decir, yo ya a Dios lo conozco. No, hermano, tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y esto no lo llegamos aquí en la tierra. Tenemos que seguir conociéndole. A veces creemos que Dios va a ser de esta manera y nada que ver. Y Dios lo hizo de otra manera. ¿Me entiende? Yo le conté el caso de mi nieto. Tengo un nieto que tiene 17 años, hermano. Y creo que los 16 y medio siempre estuvo metido adentro y con la Play. No se relaciona con los chicos, no se relacionaba, ahora ya no. Hermano, y siempre sufríamos por ese nieto. Cada vez que íbamos a la casa de mi hijo, de mi nuera, decíamos, pero este chico, y lo queríamos sacar, y como no es sociable, y no se ligaba con nadie, y cómo sufría, hermano. Dejó la secundaria, no la terminó.
Imagínense, como abuelos nosotros mirábamos y decíamos, nosotros criamos a nuestros hijos, le enseñamos que estudien, que esto, el otro. Y yo lo miraba a mi hijo y le decía, pero lo quería agarrar el cuello, hermano. Y no quiere, ¿más qué no quiere? Se la está haciendo fácil. Y así orábamos, hermano. Señor, toca a Gastón, mi hijo, toca. No tocó nada Gastón, hermano. No tocó nada a mi nuera. Y decíamos, ¿qué está pasando? Hermano, y un día vamos a la casa de mi hijo. Y me dice, abuelo, ¿puedo ir mañana a tu casa? ¿Me podés llevar y mañana me traes? Sí. Y nosotros ya veníamos orando. Y nosotros creíamos que iba a tocar el corazón de mi hijo y de mi nuera. Pero no fue así. Y se vino mi nieto, se quedó 2 días, no se quedó un día, 2. ¿Me puedo quedar un día más? Pero sí. Dice, ahora llévame. Al otro fin de semana me llama y dice, abuelo, ¿me pasás a buscar? Sí, se trajo la Play, se trajo todo, se trajo ropa. 6 meses tuvo en casa, hermano. ¿Sabe cómo come, no? Cómo comía, pues ya lo... Y hermano, no entendíamos de entrada. Y después le digo a mi esposa, le digo, ¿por qué estábamos orando nosotros? Sí, pero es que la obra la va a hacer en él, para que después la hagan sus padres. Hermano, en 6 meses empezó a sociabilizar. En 6 meses, hermano, se abrió de tal manera. Fue un proceso. Lo tuvimos allí, ese proceso, y entendimos que Dios estaba permitiendo eso. Lo entendimos. Amén. Y no solamente eso, mi hijo no se mudaba a la casa nueva que tenía. Siempre estaba en el mismo lugar y no se iba a ir nunca. Y mi nieto le dice, y mi hijo dice, ¿cuándo te vas a venir? Hasta que no nos mudemos no nos vamos. Nosotros veníamos orando para que se mude, no se mudaba nunca. Le hablábamos, tienen que mudarse, chicos, tienen una casa nueva. ¿Cómo no se van a ir ahí? Que es más grande, que esto no se iba nunca. ¿Dónde hizo la obra? A través de mi nieto. Hoy están todos viviendo en ese lugar. Hoy la vida cambió de cada uno de ellos. Dios hace como Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban al Señor? Aleluya. Pero si no tenemos entendimiento, empezamos a decir, y Dios no obra, ¿qué está pasando? Hermano, Dios hace como Él quiere, pero tenemos que adquirir entendimiento. Y si oraste, Dios te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. Mire, segundo punto, y con esto terminamos, del pasaje central que hablábamos. Primeramente, le dijo el apóstol Pablo, diligentes y no perezosos, fervientes en el Espíritu. Y la segunda parte, cuando yo estoy ferviente en el Espíritu, viene el segundo punto. Y el segundo punto es la manifestación de esta condición es sirviendo al Señor. Cuando vos y yo tenemos un corazón ferviente, querés hacer algo para Dios. Querés moverte para trabajar para su reino. Y a veces todo lo contrario, hermano, tenés que servir al Señor, porque queremos nosotros impulsarlo y el que lo impulsa es el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva nadie le decía, a los apóstoles les decía, vayan, prediquen, hagan esto. No, hermano, estaban llenos del Espíritu Santo, renovados, habían visto lo que Dios había hecho en sus vidas y ellos querían salir a testificar. Lo impulsaba el Espíritu Santo. Estaban apasionados. Dejaron fuera los temores, las dudas, las confusiones. Era el imperio romano, hermano. Estaba el César. ¿Sabe lo que era eso? Amén. Y decían, Jesucristo es el Señor. Y los romanos decían, el César es el Señor. ¿Sabe lo que era eso? Decapitarlo. Ahora, hermano, qué tremendo. Cuando estamos fervientes en espíritu, esta condición nos impulsa a servir a Dios. Es decir, no es el servicio el que nos va a llevar al fervor espiritual, sino que cuando estamos fervientes en el espíritu es el que nos lleva a servir, es al revés. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso hay muchos que después, pastor, no sirvo más. Entonces lo hizo obligado, lo hizo porque alguien le dijo el pastor, y lo hizo por obligación. No, hermano, no. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, hermano, aquí estoy, pastor. Y hay siervos que han venido, pastor, úseme en lo que quiera, aquí estoy. Va a servir al Señor, no es que sirve al pastor, pero aquí estoy, quiero hacer algo para el Señor. Así, hermano, me presenté yo delante de mi pastor, igual que la pastora, cuando llegó un momento que dijimos, estamos congregándonos,
Estamos llenándonos, pero no estamos haciendo nada por el prójimo. Y eso es lo que te lleva al Espíritu Santo, hermano. Y fuimos a hablar con el pastor y le dijimos, mira, acá estamos para lo que vos quieras. Y desde ese día, hermano, ya hace 34 años que no hemos parado y estamos sirviendo al Señor. Y no por obligación, es porque el Espíritu Santo y el llamado nos lleva a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. La pasión es la que nos lleva a poner todas nuestras energías, nuestras capacidades y nuestro tiempo. No tengo tiempo. Hermano, cuando vos estás apasionado, te haces tiempo. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo al que te dio la vida. Le estás sirviendo a aquel que te amó, que te rescató del infierno. ¿Te das cuenta? No, pero que el pastor espere o el líder. Pero no le estás sirviendo ni al pastor ni al líder, le estás sirviendo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? La pasión es la que nos lleva a poner todas nuestras energías. Me acuerdo yo cuando empecé a servir y el pastor me dice, bueno, andate con la líder, igual que a mi esposa María del Carmen. ¿Te acordás de María del Carmen? Tiene 90 años y todavía está viva. Amén. Era líder de visita y empezamos a hacer visita con la pastora. Una pasión teníamos, hermano, y acompañábamos allí, nos sujetábamos. Y después llegó un momento, hermano, empezamos a crecer y empezó el tema de las campañas y yo tenía una camioneta y quiero servir. Y no solamente estaba con las visitas, sino que con la camioneta que hacíamos las campañas en el Bajo Boulogne. ¿Te acordás, Cristina? Al lado del cementerio. Y necesitaban una camioneta para llevar el equipo de sonido todas las noches y llevarlo nuevamente, y llevarlo y venir y llevarlo. Y yo trabajaba y tal. Pero era una pasión, hermano. Y almas que se convertían a Cristo. Y llegó un momento que después empezamos con los estudios bíblicos. Y después de los estudios bíblicos, el pastor me dice, bueno, tenés que predicar. Vamos a predicar. Y predicamos, hermano. En el cine un día me dice un sábado, bueno, avísame. Un sábado tenés que predicar, me dice. El cine lleno, hermano. ¿Qué hago acá? Pero como era medio caradura, ¿vio? Pero para el Señor. Y hermano, el Espíritu Santo me usó. Así como estaba. Y ahí entendí, hermano, que no hay límite cuando vos te dejás usar por el Señor. Dios te lleva a niveles espirituales, hermano. Pero siempre apasionado por Cristo. Alrededor sí. Y era una iglesia grande. Y veíamos los conflictos con los líderes. Conflicto con este, con el otro, que siempre fue igual, hermano. Y si no agarrás las epístolas, y fíjate, Pablo se agarraba los pelos. Pero, hermano, cuando vos estás apasionado por Cristo, cuando vos estás ferviente en espíritu, no te interesa ver eso, porque sabés que eso, tenés que esperar el crecimiento de cada uno. Vos te tenés que centrar en lo que Dios te llamó a hacer. Y es la única manera que puedas llegar, como dijo Pablo, no mirando las cosas que quedan atrás, sino extendiéndome hacia adelante al premio del supremo llamamiento. ¿Cuántas cosas tuvo que vivir el apóstol Pablo? Sin embargo, hasta el último momento dijo, acá estoy, he acabado la carrera, estoy para ser sacrificado. Hice lo que se me encomendó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que podamos empezar y que podamos terminar con lo que Dios nos llamó a hacer, hermano. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo llegó el apóstol Pablo a todo esto? Y porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, ya estamos terminando, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, estad firmes, diga firmes, y constantes, diga constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. De vez en cuando dice, siempre, no importa las épocas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, el servicio no es en vano. Y el servicio nos lleva a que Dios nos va a dar galardones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Allí cuando estemos cara a cara en el tribunal de Cristo, porque ya somos salvos, no en el juicio final, en el tribunal de Cristo, nos vamos a sentar, ¿cómo te llamabas? Fulanito, Si hicimos la obra en el Espíritu, tenemos la recompensa, aunque somos salvos. Si hicimos las cosas sin entenderla y quejándonos, hermano, obra en la carne. La obra en la carne pasará por el fuego y será quemada. Eso es lo que dice la palabra. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu, cuando lo hacemos ferviente en el Espíritu, no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios.
Cuando trabajás, no trabajes para el dueño, trabaja para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Aunque veamos injusticia, hacelo para Dios. Porque la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios. A veces queremos la recompensa del hombre. Hermano, yo no quiero recompensa del hombre, quiero la recompensa de Dios. Que me pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, y para terminar, si hemos perdido la pasión, hay síntomas. ¿Vio como cuando va al médico? ¿Qué le pasa? Y me duele el estómago. Diga 33 y le ponen el espéculo acá y 33. Quiere buscar los síntomas para ver cuál es el problema o de dónde viene el problema. Lo mismo pasa en lo espiritual, hermano. Podemos ver que hay síntomas por medio de la palabra que cuando uno ha perdido la pasión o el fervor, lo primero que hacemos es poner excusa para la obra de Dios. Antes podíamos, ahora no podemos. ¿Vio? O eso es para el nuevito, para el otro no. ¿Quién le dijo eso? Si vos estás apasionado, cada día vas a tomar más responsabilidades y más compromiso, porque de eso se trata. Amén. No ponemos excusas para la obra de Dios. Ahora, si ponemos excusas es porque estamos perdiendo la pasión. No nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo. Cuando empezamos ya que no, con este hablo, con el otro no, hay algo que está pasando, porque es un hermano en Cristo. Es parte del cuerpo, hermano. Nos guste o no nos guste, tenemos que amar a nuestro prójimo y aún mucho más a nuestro hermano, que es nuestro prójimo también. Dice que aquel que aborrece a un hermano es homicida, dice la palabra. Tenemos que amarle. Y no es decirle, te amo, hermano, y por atrás, ¡ah! No. Eres un hermano en Cristo. Amén. Tenemos que amar. Dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Ahora, qué tremendo, ¿no? Nos ofendemos fácilmente. ¿Cuántas veces, no? Hermano que se ofende, de repente nada que ver con los pastores. Por ahí fue un problema, porque siempre va a pasar. No estoy hablando cuando nos congregamos, cuando servimos el problema. Y por ahí no me saludan más, o no a la pastora, o no le dicen, ¿qué pasó? Y vos querés enterarte, ni la hora, hermano, te dan. ¿Y yo qué hice? ¿Vio? Y pasa eso. Y pasa eso. Son síntomas que estamos perdiendo el fervor espiritual, hermano. Amén. En la adoración no entramos en la presencia. Estamos más fríos, hermano, que un cubito. Y sabés que cuando estamos aquí alabando y adorando, no estamos por bueno, el culto se comprende de 2 o 3 alabanzas, la hermana Cristina, los hermanos que están acá, pim, ya está listo. No, hermano, es para venir a alabar a Dios, a ese Dios vivo, porque Él merece toda la alabanza. Y no importa si lo hacemos muy bien o no muy bien, lo hacemos para Dios. Amén. Y cuando llega el momento de la adoración, es un momento importantísimo, porque dice que el Señor anda buscando adoradores, fruto del labio primeramente, y también en espíritu y en verdad. Venimos a adorar a Dios. Amén. Es el momento entre el Señor y nosotros donde nos rendimos de corazón y Señor, te buscamos. Te adoramos. Mire, en el cielo dice, hermano, que los ángeles están adorándole. Vaya a la adoración celestial que está en el libro Apocalipsis y se va a dar cuenta. Le adoran delante del trono y permanentemente le están diciendo, santo, santo, santo. Y más vale que se prepare porque cuando estemos allá arriba vamos a estar adorándole. Vamos a hacer otras cosas, pero la adoración es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces termina la palabra y todo y se van como vinieron. Claro, y si no entraste en el Espíritu, si no le adoraste, ahí entrega las cargas, ahí empezá a adorar a Dios y el Espíritu Santo viene y toma el control de nuestras vidas. Si viniste perturbado, porque todos tenemos lucha todos los días, pero hermano, la adoración lo que hace es que se manifieste la presencia de Dios y nos saca de ese estado en que estábamos para recibir la palabra de Dios. Y para recibir revelación y ser renovados. Hola. No es que bueno, lo hacemos porque lo tenemos. No, es necesario. O se olvida usted en la pandemia. Nos veíamos por la camarita. No es lo mismo, hermano. Donde hay 2 o 3 unidos en tu nombre. Ahí estoy yo. Ahí está el fuego. Ahí está el amor fraternal. ¿Cuánto están entendiendo?
En la adoración no entra en su presencia. Bueno, ahí está pasando. Puede ser un día, bueno, venimos. Pero si, hermano, nos vemos a la hora de que termine. O hay algunos que vienen cuando termina la adoración, viene a la palabra. No está entendiendo de que en seco uno llega y ¿qué vas a recibir? Otros vienen a la alabanza, a la adoración y se van a la palabra. Y no viniste para que te hable el Señor. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿no? No estamos entendiendo. Por eso el entendimiento es importante. Hemos encontrado excusas para no dar. ¿Sabe que el Señor nos dio todo? Y le debemos todo. Todo se lo debemos a Él, hermano. Y todo le pertenece a Él. Y lo peor que puede haber es cuando ponemos excusas. No, por esto, por el otro. Y no es que lo pone, pero al Señor le ponemos excusa. Para no dar. Tomamos el servicio en la iglesia como una tarea. No, hermano, no es una tarea. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir a ese Dios creador de todas las cosas, que nos permita, siendo pecadores, siendo, hermano, con miles de defectos, nos permita servir a Él. Y que encima haya depositado en nosotros dones que no son nuestros, son del Señor, para hacer la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, es tiempo de recuperar nuestra pasión por Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Mati que venga. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones. Y no permitas, Señor, que nos enfriemos. Dice, ¿frío o caliente? El que es frío algún día puede, como nosotros que vinimos frío al Señor, encendernos en el Espíritu. Pero el problema, ¿sabe dónde está? Cuando estábamos encendidos y vino una tibieza espiritual. Cuando hay tibieza, hermano, ya no es ni frío ni caliente. Ya no volverá a ser frío ni tampoco caliente. Hermano, Dios está buscando una iglesia ferviente en el Espíritu. Una iglesia apasionada por Cristo y por el reino de Dios.